Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast ASMD España, que forma parte del proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2025. En esta segunda temporada, que ya empezamos unos nuevos programas, seguimos dando voz a quienes acompañan, cuidan y también transforman la vida de las personas que viven con esta enfermedad ultra rara. Hoy tenemos la suerte de que vamos a hablar de un papel clave, que es el papel de la gestora de casos, en este caso una enfermera, y vamos a hablar de ese papel, y para eso hemos tenido y tenemos el honor de estar con Nuria Couto, ¿no? Hola. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, perfecto. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias. Espero que estés cómoda, que te lo pases bien, nos lo vamos a pasar bien. Encantada. Y agradecida de que contéis conmigo y que queráis visualizar, ¿no?, el papel de la gestora de casos. Sí, también. además yo que soy compañero, Sí. enfermero, es como que estoy como con el orgullo así como para arriba, ¿no? Enfermera gestora de casos en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Sí. Y con ella un poco lo que vamos a hablar es esa parte de acompañamiento, de coordinación, porque la enfermera tiene un papel esencial en una parte, en un eje fundamental, no solo con el paciente y las familias, sino también con el resto de profesionales sanitarios, ¿no?, del sistema. Yo creo que este es un poco el objetivo que tenemos en el programa de hoy, es conocer un poco realmente el rol de la enfermera de casos y cómo explicarías eso de una manera sencilla para alguien que no sepa lo que hace una enfermera gestora de casos. Pues mira, la gestora de casos es una persona especializada sanitaria que se encarga de coordinar y de asegurar la coordinación de todas esas pruebas médicas y seguimiento médico que necesita una persona con una enfermedad compleja. No tiene por qué ser, o no hay en ningún sitio que esté escrito que esa gestora de casos tiene que ser una enfermera. Puede ser una trabajadora social, puede ser una bióloga. De hecho, en el hospital tenemos trabajadoras sociales y biólogas, pero sí que es verdad que cada vez más en los hospitales están apostando porque sean enfermeras. Porque la enfermería tiene una visión holística, integral del paciente, mucho más allá que es la coordinación de visitas y de seguimiento, ¿no? Nosotros visualizamos mucho más todo lo que es el entorno del paciente también. No miramos solamente la enfermedad y el paciente con todo lo que tiene que hacer dentro del hospital, sino que miramos todo su entorno, cómo es la familia, cómo es la comunicación de la familia, qué recursos tiene la familia también. Eso es muy importante de cara a un futuro en el seguimiento. Conocemos además el diagnóstico, tenemos una visión del diagnóstico con lo que podemos adelantarnos según los síntomas y los signos que tiene el paciente a problemas que puede tener en un futuro. Hacemos capacitaciones. En caso de ASMD, por ejemplo, quizá no, pero sí que es verdad que en otras patologías raras y ultra raras, por ejemplo, pueden tener epilepsia. Pues capacitamos a las familias cómo actuar ante una crisis. Pacientes que pueden tener problemas respiratorios y van con traqueotomía o con cánula, capacitamos en todo esto. Hacemos todo un seguimiento mucho más allá de la coordinación, ¿no? Y mucho más allá que un diagnóstico. Es decir, que sí. ¿no? Porque al final a veces esto es muy dual. Es decir, los pacientes queremos un diagnóstico porque es lo que te define para poder tratarlo y ponerle nombre a esa patología, pero por otro lado no queremos estar encasillados, ¿no? Queremos tener autonomía, no nos define la enfermedad. No. Es un poco como una dualidad. Y la enfermera mucho va hacia ese camino, hacia capacitar a la familia y al paciente para que se autogestionen ellos la enfermedad y que tengan el máximo de autonomía posible, ¿no? Creo que es muy importante esto. Y cuando decías que la enfermera cada vez tiene más un papel relevante en la enfermedad gestora de casos, es una realidad, porque además la observación, que es una cosa que desarrollamos, yo creo que conforme ya desde que estudiamos, ¿no? Pero cuando ya trabajas, que tú entras a la habitación y sabes que algo no va bien, o una mirada, o un tono de voz, todo esto ya nosotros ya analizamos, ya estamos analizando qué pasa aquí, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cualidades, y de hecho muchas veces yo tengo esta dualidad con los estudiantes de enfermería, porque todo el mundo va a la técnica. La enfermera es algo muchísimo más que hacer una buena técnica. La técnica se aprende. Lo otro no se aprende. Yo creo que va in situ en la gente que quiere ser enfermera. Es algo que tenemos dentro, ¿no? Sí. Que tenemos como una visión un poco más allá de todo esto y queremos cuidar todo su entorno, no solamente y sobre todo es porque tenemos ese conocimiento holístico que decías tú, que somos capaces de poder coordinar y liderar ciertas cosas, ¿no? Sí. En este caso, enfermedades ultra raras como la ASMD, ¿qué diferencias puede haber, o por lo menos en esa gestión, ¿no? en la labor del día a día de una enfermedad de casos, qué dirías que es diferente o que es un poco diferente a lo tradicional?
O sea, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, a nivel general, ¿eh? Hay muchas cosas diferentes. No es solamente un diagnóstico. La enfermedad en sí va a hacer que toda la vida del paciente y de la familia varíe por completo. Entonces, necesitamos saber quién lo cuida, por ejemplo. Porque si es una familia monoparental, por ejemplo, esta familia necesitará una serie de ayudas porque este paciente va a necesitar un montón de visitas a lo largo. Seguramente va a necesitar tratamiento también. No sabemos si tiene recursos económicos, va a necesitar a lo mejor que le ayudemos con trabajo social para que le ayude con todo esto porque va a tener muchas ausencias laborales. Necesitamos coordinar todas las visitas, es verdad, lo máximo posible porque son pacientes con determinadas edades, van a tener que faltar mucho al colegio, además, y los padres van a tener que faltar mucho a su trabajo, con lo que necesitamos aunar todo lo posible para que vengan lo menos posible al hospital y pasen el máximo de tiempo en una vida normal fuera de casa, ¿no? Además, tenemos que hacer un vocabulario adaptado. Son muchas palabras o muchas cosas que ellos no entienden que hemos de intentar adaptar. Hemos de respetar mucho lo que las familias quieren saber. Nosotros damos por sentado que a veces quieren saberlo todo y muchas veces no es así. O sea, adaptaros un poco. Nos tenemos que adaptar. Tiene que ser un seguimiento muy flexible, muy individualizado y muy integrado. Yo creo que son las 3 palabras claves, ¿no? Ir adaptándonos a cada familia y a cada niño, individualizarlo y ser muy flexibles. Porque lo que hoy es de una manera, mañana a lo mejor cambia y hemos de cambiarlo, ¿no? Podríamos decir que justo eso, esa capacidad que tiene que tener esa enfermera puede ser el desafío del día a día, el saber que al final tenemos que dar cuidados profesionalizados, pero personalizados. Sí, sí. Además hemos de dar un apoyo emocional muy importante para el que no estamos preparados muchas veces. Porque en la carrera nosotros es verdad que no nos dan recursos para dar todo este apoyo emocional. Y el apoyo emocional es una asignatura súper pendiente dentro del sistema sanitario para estas enfermedades raras y ultra raras. Nosotros en el hospital estamos luchando a día de hoy para que cuando tú das un diagnóstico a una familia de este tipo, que va a implicar tantas cosas, que muchas veces no tienen tratamiento, que muchas veces van a tener una dependencia muy importante o van a tener una discapacidad muy importante en un futuro, que estas familias tengan un apoyo emocional y no existe a día de hoy. Entonces, nuestro papel es estar ahí, ayudarles como podemos y escuchar y ser muy realistas también. Si llega un punto en el que no podemos más, decir, pues mira, yo estoy aquí para escucharte, no sé más cómo ayudarte, pero vamos a buscar la manera. Que yo no sepa no significa que yo no pueda, que no vayamos a buscar cómo ayudarte, ¿no? Son familias que acaban muy desgastadas. Entonces necesitan una persona de referencia ahí a la que ellos puedan acudir para cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que el papel de la gestora de casos sobre todo es eso, ser un pilar para la familia a la que acudir en cualquier momento, sea cual sea el problema, ¿no? Es el pilar que comunica el hospital con la familia o el resto de la comunidad con el hospital o con el resto, el colegio, el CEDIAP, el CESMIC, todo aquello que necesitan, muchas veces la familia no sabe muy bien. Me ha gustado mucho lo que has dicho un poco de esa parte de que, bueno, a lo mejor no puedo ayudarte más ahora mismo, pero vamos a ver la manera en la que... Ahí ganamos confianza, sí. ¿no? Ahí es donde la gente confía en las enfermeras, cuando... o un profesional sanitario, cuando somos capaces de no mentir al paciente. Sí, es que creo que es clave. Mentir al paciente es que desconfíen de nosotros. Es un gran error. Muchas veces pensamos que nos van a juzgar, ¿no? Pensamos que nos van a señalar, pensamos que van a decir, bueno, esta persona no sabe nada de lo que está hablando. No. Y es al revés. Ser honesto con tu profesión, con tu conocimiento y la predisposición a ayudar, yo creo que eso es esencial. La familia tiene que tener la tranquilidad de que van a ir a ti y si tú no puedes ayudarles, vas a buscar la manera de ayudarles. Ahí está. Pero van a tener una persona de referencia, ¿no? Es muy importante que tengan esa persona de referencia para que les pueda guiar
hacia donde necesitan ir en cualquier momento. ¿Una enfermera gestora de casos tiene su propia consulta? ¿O cómo? Yo os imagino, fíjate que yo soy enfermero, pero me acuerdo cuando yo estaba en la asistencial, me acuerdo perfectamente que era la enfermera que venía a las plantas, ¿no? Venía a la planta pues para ver cómo estaba, porque había ingresado a alguien, porque no sé qué. Pero nunca, o sea, no me la imagino en una consulta. ¿Tenéis vuestro cupo? Sí. Porque yo creo que ya tenéis que tener cupo, ¿o cómo? Mira, mi cupo ahora mismo podría ser la N total de pacientes con enfermedades neurometabólicas que tenemos en el hospital, que vienen siendo 1000. O sea, eso es un reto. No o sea, es irreal eso, no podemos. Entonces, intento estar en los nuevos diagnósticos, sobre todo, para evaluar toda esa parte social, necesidades y poder anteponerme a todo lo que puede ir necesitando esa familia y ese niño. Que la familia me conozca a mí también, explicarles un poquito en qué les puedo ayudar y en qué momento, qué forma tienen de contactar conmigo. Yo tengo un teléfono busca en este caso y tenemos el portal del paciente, que es la vía de comunicación. Explicarles la situación que tengo. O sea, esto que te decía de ser muy claro con la familia, ¿no? Decirle, mira, tengo mucho trabajo, igual tardo un poquito más en contestarte, pero que sepas que te voy a contestar. Y si tú me haces una solicitud, que sepas que yo la voy a hacer. Igual tarda un poquito más, pero confía que la voy a hacer. Y esta confianza poquito a poco se va ganando. Es esencial lo que dices, sí. Entonces tenemos esa primera consulta para el cribado, para los nuevos diagnósticos, para conocer todo esto. Después tenemos consultas que son más telefónicas para hacer seguimientos de signos, síntomas, un poquito de evolución que alternamos con el médico también para que no sean todas con el médico y nosotros podemos ir haciendo seguimiento. Y luego tenemos una parte que para mí es súper importante en las enfermedades metabólicas, que es a la hora de transicionar a los pacientes a la edad adulta. Yo estoy en un hospital pediátrico, los pacientes vienen desde muy pequeñitos con los padres tienen un papel súper importante ahí y cogen un papel que no acaban de dejar que el niño tenga su propia autonomía. Y cuando llegan al hospital de adultos muchas veces se dan un batacazo, porque el hospital de adultos es otro mundo, muy diferente. Entonces nosotros ahí hacemos un trabajo de que el niño se capacite y sea capaz de él autogestionar su enfermedad. Es tan simple como pedir una visita él solo cuando tiene 16, 17 años, que entren en la consulta y que ellos sean capaces de hablar con el médico, que no tenga que ser la madre la que hable con el médico, que ellos sepan visualizar o interpretar cuando algo no está yendo bien y lo puedan explicar, que sepan la medicación que están tomando, cuándo la tienen que tomar, que lleven el control de cuándo tienen, por ejemplo, si tienen tratamiento en hospital de día, que tengan el control de cuándo tienen que ir al hospital de día, cuándo se acaba el tratamiento y que sean ellos los que soliciten la renovación, por ejemplo, de la medicación cuando está caducada, ¿no? Te iba a preguntar justo pero claro, lo estaba haciendo tan bien que es que me estás dejando sin preguntas, Nuria. No, pero es verdad, te iba a decir que qué papel educativo o emocional hacéis en este tipo de familias o de pacientes, ¿no? Y familias, sobre todo familias, que tienen una enfermedad como puede ser la SMD, ¿no? Pero es que lo estamos explicando muy bien. Quiero decir... Un poco emocional, ya te digo, acompañar en todo lo que podamos, sobre todo en el diagnóstico. Creo que el momento del diagnóstico es súper importante porque es donde peor lo pasan. Podemos encontrarnos dos momentos, dos situaciones muy diferentes en el diagnóstico. Uno es que venga una familia con un niño pequeñito que ha empezado a presentar síntomas, que todavía no sabe lo que le pasa y que por la experiencia de los médicos a la que lo ven ya sepan orientar, hagan pruebas determinadas y se diagnostique muy pronto. Estas familias van a necesitar un apoyo súper importante porque no se lo van a esperar, porque nadie está preparado para que le digan que su hijo tiene una enfermedad ultra rara, que no hay. A día de hoy SMD tiene tratamiento, con lo que podemos dar esperanzas, ¿no? Pero bueno, es una enfermedad crónica y compleja al fin y al cabo. Y luego nos podemos encontrar la situación totalmente contraria de un paciente con síntomas desde hace muchísimos años, que no tiene diagnóstico, que se ha estado estudiando, que ha pasado por 50.000 sitios, que es muy común en las enfermedades raras y ultra raras, hasta que se diagnostica. Y para ellos esto es un descanso, porque ya saben qué es lo que pasa. Han pasado ya por todos los síntomas, los signos, por toda la parte mala, y ahora vienen a la parte buena, por decirlo de alguna manera, que es saber qué es lo que le pasa. Para ellos es tranquilizador, es lo que decíamos del diagnóstico, de tener una etiqueta o un nombre, algo que te está ocurriendo, te hace sentir que realmente no
no son imaginaciones tuyas, sino que es real, que está sí. descrito, ¿no? Y es una manera de poder, oye, ahora me voy a enfrentar a esto, ¿no? Con un nombre y apellido. Sí, y depende de cuándo se dé ese diagnóstico, las familias lo van a enfrentar o lo van a afrontar de una manera muy diferente. ¿Cómo has aprendido como enfermera a poder gestionar esta relación terapéutica? Porque esto es relación terapéutica, es decir, esto no es me siento a hablar con el paciente o la familia, ¿no? Hay que saber utilizar el don de la palabra, saber utilizar el momento adecuado, analizar el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el tono de voz, el paraverbal, el cuándo decimos algo, cuándo es mejor ir poco a poco. ¿Cómo has aprendido todo esto? Poco a poco, con mucha empatía y la experiencia al final, ¿no? Es lo que te decía, esas primeras entrevistas en las que tú hablas con la familia, tú les das un poquito de información, pero tú ya ves que enseguida ellos te paran porque no quieren saber esa información. La forma de comunicarse, hay familias que les cuesta más comunicarse, hay otras familias que no, que enseguida utilizan otro tipo de vocabulario. Dependiendo del vocabulario que utilizan, tú ya sabes también cómo debes de comunicarte con ellos. Esa comunicación no verbal, muchas veces. Hemos hecho cursos de comunicación, porque ahí depende tipos de comunicación, ¿no? Diferentes. Entonces, saber un poquito que a veces porque una familia te hable brusco no significa que están enfadados, sino que es su forma de comunicar y no te lo tienes que tomar a mal. Quizá tú tienes que también cambiar tu forma de comunicar. Empatía y experiencia y años. Y seguir aprendiendo, ¿eh? Yo a día de hoy sigo aprendiendo muchísimo y ya te digo, hay muchísimos momentos en los que me encuentro que no sé cómo tirar. Entonces, pues lo digo, oye, mira, no sé cómo ayudarte ahora mismo o pedir perdón. A veces haces cosas que no le sientan bien a la familia, pues hay que parar un momento y decirle, lo siento, no ha sido con mala intención. Bueno. Sinceridad. Sí, ese tema me gusta mucho. Yo soy profesor de comunicación y relación terapéutica en la universidad, que además tenemos la suerte de que en nuestra universidad realmente es una asignatura troncal, ¿vale? Es anual y entonces hacemos muchas cosas, ya te las contaré fuera de aquí, ¿no? Pero efectivamente tratamos mucho todos estos temas y porque creo que son esenciales, ¿no? Sí. El cómo comunicar una mala noticia, hasta dónde sabe una persona o hasta dónde quiere saber. Exacto. Que es su derecho también, que nos olvidamos muchas veces de eso. ¿Cómo gestiona una enfermera gestora de casos la comunicación con otros compañeros, otros profesionales sanitarios, ¿no? Eso es, a ver, al final estás en medio del sándwich un poco, ¿no? Hablando mal y pronto. No, sí, somos, ya te digo, somos el pilar que nos comunicamos con todos al final, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es gestionar la comunicación entre otros colectivos, otros profesionales sanitarios compañeros, que además son esenciales también para ese paciente, ¿no? Y tú estás ahí en medio. No sé si tenéis dinámicas en concreto o hacéis algún tipo de seguimiento. Dependiendo del momento en el que está el paciente, muchas veces hacemos reuniones interdisciplinares, multidisciplinares. Los especialistas que están involucrados hacemos reuniones y tratamos el momento en el que está el paciente y las necesidades que pueda tener. Nos podemos encontrar también que son extrahospitalarios los que reclaman que necesitan hablar con nosotros, pues porque al final son enfermedades raras y no tienen conocimiento sobre la enfermedad. Desde el ambulatorio y el pediatra, que no sabe muy bien si ha de tener algún cuidado especial o ha de hacer algo, hasta el colegio que no conoce la enfermedad y nos solicita también que hagamos un poco de capacitación o de explicación, ¿no? Entonces, es verdad que estas que vienen extrahospitalarias muchas veces vienen a través de la familia. Es la familia la que nos dice, pues mira, desde el colegio me dicen si podemos hacer una charla y le explicáis un poquito en qué consiste la enfermedad, si hay que tener alguna precaución, si hay que tener algo. Desde el CAP me han pedido si podemos darle tu contacto, ningún problema. Las familias en el momento que yo tengo el primer contacto, les doy mi contacto, les digo quien haga falta que contacte. Y dentro del mismo hospital lo que hacemos es o esto o reuniones multidisciplinares si hace falta, el mail con todos los implicados para que estén todos al día o de tú a tú un poco, dependiendo de la necesidad y lo que sea. Pero ¿podrías decir que es sencillo, relativamente sencillo? ¿Tenéis vías de comunicaciones sencillas o en algún momento te has encontrado en situaciones un poco más complejas, ¿no? Yo creo que es sencillo, pero porque todo el mundo pone mucho de su lado, ¿no? Y porque hay un circuito, entiendo, que decir que está protocolizado de alguna manera. Sí. Lo que nos cuesta un poquito más quizás es que no tenemos pacientes solamente de Cataluña, somos hospital de referencia, entonces nos vienen pacientes de toda España. Nos cuesta un poquito más coordinar y unificar todas esas visitas para cuando vienen, porque en un día o dos lo tenemos que hacer para que estén el mínimo de tiempo
posible. En el hospital son días de trabajo que no van, es gasto de hotel, es todo. Entonces sí que es verdad que a veces cuesta mucho unificar todas esas visitas porque cada médico tiene un día, ¿no? Pero ya te digo, creo que todo el mundo es muy consciente, ¿no?, de estas enfermedades y pone bastante de su mano para solucionarlo. Pensando un poco en esto que estabas contando de que tienen que venir y tal, ¿hay alguna historia, algún momento, alguna historia en concreto que recuerdes, ¿no? A veces nos acordamos más de estos momentos como puntuales que vivimos durante nuestra trayectoria, ¿no? Laboral e incluso de estudiante. ¿Hay algún momento, alguna historia que te haya marcado o que hayas aprendido algo? Mira, yo tengo dos, una buena y una mala. Pues vamos ahora, si te apetece. Sí, tanto. Mira, tengo... no sé si conocéis el PKU, la fenilcetonuria, por ejemplo. Es una de las enfermedades minoritarias más conocidas, pero aquí en España entra dentro del cribado neonatal desde hace muchísimos años. Y con una alimentación correcta, exenta de fenilalanina, son pacientes sin ningún tipo de discapacidad ni nada, que llevan una vida totalmente normal. Pero esto no pasa en todos los países. Hay muchos países en los que el cribado neonatal no está en el sistema sanitario. Yo recuerdo hace un año aproximadamente nos vino un niño de 11 años con un trastorno de espectro autista muy importante, que los papás vivían en Marruecos y viendo que el niño cada vez empeoraba más y no sabían qué hacer, decidieron coger maletas y venirse a España. Una vez aquí en Cataluña, lo primero que se hace, hacen un análisis de aminoácidos y ven la fenilalanina, que está muy alta. Hacen pruebas genéticas y es un niño con PKU. Cuando se informa a la familia, la mamá, a pesar de no tener estudios, ella enseguida enlazó y preguntó: si hubiese tenido una alimentación correcta sin fenilalanina, mi hijo hubiese sido sin esta discapacidad. En ese momento la pregunta fue tan clara que tuvimos que responder la verdad, ¿no? Y decir, pues sí. ¿Y si hubiese nacido aquí, esto le hubiese pasado? Y la respuesta fue la misma. Aquí seguramente no, porque entra dentro del cribado neonatal cuando nacen, ¿no? La desesperación de esa mamá, la sensación de esa mamá de impotencia y de culpabilidad incluso, que ella no podía haber hecho nada, ¿no? Pero de pensar que si hubiese nacido su hijo en otro sitio, esto hubiese sido un cambio, a mí eso me marcó mucho, porque además es una realidad. El cribado neonatal es una realidad aquí mismo también, dentro de España. Hablamos de equidad y no todas las comunidades autónomas tienen las mismas patologías dentro del cribado neonatal, ¿no? Y creo que esto es algo por lo que tenemos que luchar y hay que Una vez cambiar. más, el código postal, ¿no? Que se dice mucho, lo hemos dicho en algún programa depende de dónde nazcas o donde vivas, te va a marcar. Los determinantes sociales, todo. Sí. Todo el barrio donde nazcas te marca tu salud. Y parece todo. algo que dices, ¿cómo puede ser? Pues sí. Todo. Y el segundo, que es muy bonito, relacionado con ASMD. Yo tengo 2 pacientes que son ASMD, que los quiero muchísimo porque hemos establecido una relación con la familia súper bonita. Yo no los conocí en el diagnóstico, los conocí posteriormente porque ellos no pudieron entrar en el ensayo del tratamiento que hay. Y contactaron conmigo porque no habían podido entrar en el ensayo, el tratamiento estaba teniendo muy buenos resultados y querían forzar de alguna manera que pudiesen entrar o en el ensayo o darle el tratamiento. El ensayo había finalizado y estábamos esperando que el Estado español aceptara como tratamiento, En ese momento yo creo que establecimos una conexión muy bonita, pero porque intentamos ayudar en todo lo que pudimos, y fueron unos meses muy difíciles porque ella veía que sus hijos igual podían avanzar en la enfermedad mientras había un tratamiento al que ellos no podían acceder porque no se había autorizado. El día en que se autorizó, yo recuerdo que estábamos en Madrid con otra compañera que estaban haciendo, desde la asociación ASMD, estaban informando sobre el tratamiento. Yo recuerdo que llamamos a la familia llorando, diciendo: ya tienes el tratamiento, lo han autorizado, en 15 días empezamos, ¿no? Para mí ese momento fue muy bonito, ¿no? Es otra realidad, que no todas las familias tienen acceso a los ensayos ni tienen acceso a los tratamientos, dependiendo de dónde vivas,
Y ya de donde vivas también la información sobre los ensayos. Es muy difícil encontrar información. Quiero decir, nos enteramos muy bien porque la asociación, como la asociación de pacientes, es un nexo de unión. Lo hemos estado viendo en todos los programas que se han hecho, que es el nexo de unión para visibilizar, para concienciar, para fomentar el registro, para todo. Nosotros utilizamos mucho porque tienen muchos tienen muchos recursos educativos. Claro. El apoyo emocional, que te decía que es una asignatura pendiente, muchas asociaciones de familias tienen ese apoyo emocional que la sanidad no puede o no les está aportando. No está aportando. Y es súper importante, ¿no? Súper importante. Bueno, ¿qué necesitaría un poco, por ver un poco ese tema de retos y necesidades, ¿no? Por entrar un poco en ese bloque de retos y necesidades de las enfermeras en este ámbito? ¿Qué crees que necesita el sistema sanitario para mejorar la atención a este tipo de personas o de pacientes desde el ámbito de la enfermería? Porque, a ver, es una realidad. Las enfermeras tampoco conocen este tipo de patología. No. Esto es una realidad también, ¿no? ¿Y qué podemos hacer o qué se podría hacer para mejorar esto? Lo primero, lo que tú has dicho, formación. No hay formación ninguna y hemos buscado, porque somos muchas gestoras de enfermedades metabólicas y raras, solamente hay un curso sobre gestoras de enfermedades minoritarias, pero no es suficiente, porque te explican cómo gestionar, pero no te habla de las patologías, de las enfermedades minoritarias. Cuando tú tienes un diagnóstico de una enfermedad minoritaria, si no la conoces, al final lo que hacemos es autoformarnos. Buscar guías de práctica clínica, artículos, asociaciones de familias que nos ayudan muchísimo, pero no tenemos formación, no hay nada de formación. Por un lado necesitaríamos formación, por otro lado recursos. Yo te digo, yo tengo una N de 1000 pacientes a los que no puedo atender, o sea, es imposible, ¿no? Yo creo que necesitamos más personal para poder hacer un trabajo bien hecho y de calidad. Recursos material, no tenemos espacios, o sea, no hay. Apoyo emocional, nosotros acabamos también muy desgastadas, o sea, establecemos una relación muy bonita con las familias, ¿no? Pero esa relación tan bonita muchas veces nos la llevamos a casa, ¿no? Y necesitamos un poquito de apoyo emocional y sobre todo apoyo emocional a las familias, creo. ¿Quién cuida al que cuida, no? Lo hablamos muchas veces del cuidador informal, que es una realidad, que también necesitan ese cuidado, pero claro, ¿cómo es el desapego? Es decir, ¿cómo es distanciarse de ese vínculo que has creado durante un tiempo? O incluso, es que pensando un poco en lo que decías de toda la parte de los niños que se hacen adultos, esa transición... La hacen ellos y la hacemos nosotros. Es que, ¿y no la haces una vez? Sí, la haces cada vez que tienes un niño que pasa a ser un adolescente y el adolescente pasa a ser adulto. Sí. O sea, tiene que ser un déjà vu, ¿no? Todo el rato. Sí, porque... Aunque es diferente el caso... Pero es como, ¿esto lo he vivido alguna vez? Sí, porque además, en caso de SMD son niños que van creciendo, que se hacen adolescentes y pasan al mundo adulto y podemos hacer toda esa capacitación que también es muy bonita, ¿eh? Pero tenemos muchas enfermedades minoritarias y raras que lo que estamos es transicionando niños, porque tienen una discapacidad y una dependencia muy importante y esto cuesta mucho para las familias. O sea, el trabajo que tenemos que hacer ahí con las familias, porque al final los estamos pasando a un mundo adulto a niños todavía. No es el mundo adulto tampoco está preparado para toda esta serie de enfermedades raras y ultra raras que hasta hace poco muchos de ellos no sobrevivían, pero la medicina está avanzando de tal manera que está permitiendo que lleguen al mundo adulto, ¿no? Y el mundo adulto todavía creo que no está preparado para toda esta serie de pacientes, ¿no? Sí, qué interesante, lo que dices. Es todo un mundo. El mundo no está preparado para ciertas cosas. ¿Qué le dirías a una enfermera que quiere dedicarse a la gestión de casos y se lo está pensando? Porque esto pasa mucho, ¿no? La enfermera, yo que estoy con adolescentes, parece que si no salvan una vida, ¿no? Si no van a UCI, si no van a urgencias, si no son capaces de hacer latir el corazón, es como que no es enfermera, ¿no? Esto no es salvar vidas. Cuando una buena conversación en un momento crucial salva la vida de esa familia o a esa paciente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le dirías a estas enfermeras? Que se animen, que es un camino súper bonito, es un rol de la enfermería súper bonito,
muy agradecido también. Es verdad que has sufrido y pasas momentos difíciles, pero como en cualquier otro sitio de la enfermería. Y es muy bonito que se forme en gestión, que se forme en comunicación, que se forme en ayuda emocional también, pero que ánimo, que es un contacto directo muy bonito que en pocos roles de enfermería tienes, ¿no? Y que lo vas a ayudar, es un rol en el que vas a ayudar desde el diagnóstico hasta la etapa adulta. En mi caso, que es pediatría, ¿no? En el caso del mundo adulto, que también hay gestores y gestoras del mundo adulto, pues desde que entran al hospital hasta final de vida, ¿no? Creo que es algo muy bonito. A mí, por lo menos, me gusta mucho más acompañar con todo este trayecto largo que no en momentos puntuales. Sí, marca la diferencia. Yo tengo esa visión. Yo prefiero siempre he huido de los hospitales, un poco, en el sentido con cariño. Sí, ¿sabes? sí, decir, que prefiero conocer el entorno, la familia, ver qué necesidades hay y formar parte. De alguna manera formas parte de esa, en un momento determinado, pero formas parte, ¿no? de esa familia y de esa toma de decisiones. Y ya para ir terminando, ¿cuál es tu mayor motivación para seguir y para continuar siendo enfermera gestora de casos, en este caso que tienes pacientes con ASMD y con este papel que además has descrito cosas súper bonitas? Las familias y los niños, ¿no? Muchas veces te vas a casa con la sensación de que no has ayudado lo suficiente, de que te dejas cosas pendientes que no has hecho y demás, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, pacientes que vienen de otra comunidad, que tú no tienes por qué verlos porque ya has gestionado todo vía telefónica, telemática y demás, te llaman y te dicen, Nuria, estoy aquí, ¿puedes bajar que te quiero conocer y te quiero ver? Y bajas y te dan un abrazo y te dicen, oye, muchas gracias por todo lo que me has ayudado. Cuando pacientes de la misma comunidad que sí que ves y demás vienen a otra visita médica y el niño viene a buscarte porque te conoce y demás, todo eso no tiene precio, ¿no? Es muy bonito. Qué guay. Bueno, Nuria, que podríamos seguir, pero esto tiene que acabar. Sí, me he dejado muchísimas cosas, tengo la sensación, pero escúchame, algo que quieras, si quieres algo decir que yo no haya sacado cualquier cosa, es tu momento. Todo. Yo creo que has dejado súper claro la importancia. Primero, el papel de la enfermera gestora de casos como ese centro un centro de referencia para el paciente, pero también para el resto de profesionales, para estar totalmente alineados, que eres y sois capaces de cubrir necesidades, de capacitar, de entrenar, que queréis la máxima autonomía para los pacientes, que acompañáis en cualquier etapa de vida, incluso esa transición a ser adulto, que madre mía, ojo, que haría falta más enfermeras para hacer solo esa transición ya en una etapa normal, de estándar. Así que, como compañero, darte la enhorabuena. Gracias por todo lo que haces, por tu tiempo, porque no es solo el tiempo y tu trabajo, por supuesto, sino es esa motivación e implicación a la hora de desarrollarlo. Se nota que te gusta, se nota que lo disfrutas y que enhorabuena, que yo salí encantado. Muchas gracias por hacérmelo tan fácil. Y estoy encantada de haber podido hablar con vosotros y explicar un poquito, ¿no?, lo que es el rol de la gestora. Pues que nos veamos más y que sobre todo en un futuro puedas venir a contarnos más proyectos. Ojalá, aquí estoy. Pues queremos agradecer profundamente a Nuria Couto por su participación en este episodio, pero sobre todo por compartir con tanta claridad el papel tan importante que hacen las enfermeras gestoras de casos en cualquier proceso y en cualquier etapa de vida, no solo para el paciente, sino también para las familias. Hemos hablado de ese acompañamiento, hemos hablado de esa coordinación y de esa asistencia real y sobre todo esa mirada clave que es la mirada enfermera, esos cuidados profesionalizados y además personalizados. Esperamos que os haya gustado la conversación, que ayude mucho a dar visibilidad y a dar importancia al papel de la enfermera y el trabajo que hacen con los pacientes y con sus familias de enfermedades raras, en este caso de ASMD. Y bueno, recordaros que estos episodios de podcast los podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en cualquier plataforma, y sobre todo es que forma parte del proyecto sociosanitario, educativo sociosanitario, Paciente Experto, Paciente Empoderado 2025, de la Asociación ASMD España, cuyo objetivo, como siempre hemos dicho, informar, sensibilizar y apoyar a las familias y a los pacientes o afectados de esta patología. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que os haya gustado. Para más información, no lo dudéis y sobre todo visitar la página web de la asociación asmd.es. Hasta la próxima.